El aire era denso, cargado de una inquietante quietud que flotaba en el ambiente. Lucas, un joven con un pasado plagado de errores, se encontraba de pie en medio de una vasta neblina gris que envolvía todo a su alrededor. No recordaba cómo había llegado allí, pero sabía que algo no andaba bien. Frente a él se extendía un interminable laberinto de muros oscuros, cubiertos de enredaderas marchitas, que se retorcían como si tuvieran vida propia. Al dar un paso hacia adelante, el eco de sus pisadas resonaba en los confines del laberinto, como un susurro burlón. Era un lugar que lo conocía, que sabía lo que había hecho, y que parecía alimentarse de su culpa. Pero no podía detenerse. Sentía algo detrás de él, una presencia que se acercaba lentamente. Una fría sensación recorrió su espina dorsal mientras escuchaba un sonido débil, como el de alguien arrastrando los pies muy cerca. Lucas comenzó a caminar más rápido, el corazón latiendo con fuerza, cuando de repente lo vio. A lo lejos, entre las sombras, apareció la figura de un hombre, pero no era cualquier hombre. Era una versión de él mismo, pero mucho más joven. Sus ojos vacíos lo atravesaron con una mirada de desesperación, recordándole el día en que había traicionado a su mejor amigo, el día en que todo había cambiado. El joven se acercaba más y más, con los brazos extendidos, pidiendo una explicación, una disculpa que nunca llegó. Lucas retrocedió, tropezando con el suelo rocoso, y empezó a correr sin rumbo, adentrándose más profundamente en el laberinto. Mientras corría, las paredes parecían moverse, cerrándose a su alrededor, como si el mismo laberinto se estuviera burlando de su intento de escapar. El aire se volvió más denso, dificultándole la respiración. La angustia se apoderaba de él, y cada esquina a la que doblaba solo lo llevaba de regreso a los rostros de su pasado, a las personas a las que había fallado. El rostro de su madre apareció entre las sombras, recordándole los años que perdió por no haberle dicho adiós el día en que ella más lo necesitaba. Y luego, el de su hermana, que había dejado de hablarle después de una cruel discusión que jamás arreglaron. Todos sus errores cobraban vida, persiguiéndolo con un peso insoportable. El tiempo parecía estirarse y comprimirse en el laberinto, como si hubiera quedado atrapado en un ciclo interminable de recuerdos y remordimientos. Lucas ya no sabía cuánto tiempo llevaba allí. Los muros oscuros parecían moverse y cambiar de forma cada vez que los tocaba. No había salida, solo una infinita repetición de fantasmas del pasado, todos clamando por la redención que nunca les había otorgado. Los murmullos aumentaban de intensidad, transformándose en gritos que perforaban su mente. ¿Por qué no me ayudaste? Me dejaste caer, nunca fuiste suficiente. Los rostros de aquellos que lastimó se multiplicaban, y él sabía que no había nada que pudiera hacer para callarlos. Cada uno de ellos traía consigo una parte de su culpa, una parte que él había escondido en lo más profundo de su ser, negándose a aceptar durante tanto tiempo. Los murmullos aumentaban de intensidad, transformándose en gritos que perforaban su mente. ¿Por qué no me ayudaste? Me dejaste caer, nunca fuiste suficiente. Los rostros de aquellos que lastimó se multiplicaban, y él sabía que no había nada que pudiera hacer para callarlos. Cada uno de ellos traía consigo una parte de su culpa, una parte que él había escondido en lo más profundo de su ser, negándose a aceptar durante tanto tiempo. De repente, todo se oscureció. Lucas cayó de rodillas, con las manos en el suelo frío, incapaz de moverse. La desesperación lo consumía. No podía huir, no podía escapar de sí mismo. Pero en ese momento, cuando todo parecía perdido, el sonido cesó. El silencio fue casi más aterrador que los gritos. En la penumbra, una suave luz apareció a lo lejos, una pequeña llama en la oscuridad. Lucas, exhausto y sin esperanza, comenzó a arrastrarse hacia la luz. Sabía que podía ser otra ilusión, otro juego del laberinto, pero algo en su interior le pedía que avanzara, que no se rindiera.
Cuando llegó a la fuente de la luz, descubrió un espejo viejo y polvoriento, suspendido en el aire, iluminado por esa extraña llama. Con las manos temblorosas, limpió el polvo del espejo y vio su propio reflejo. Pero algo era diferente. El Lucas que miraba de vuelta no era el que estaba atrapado en el laberinto. Era una versión de sí mismo que lo observaba con calma y serenidad. Y entonces lo entendió. El laberinto no era real. Los fantasmas que lo perseguían eran sus propias proyecciones, el reflejo de su incapacidad para perdonarse. Durante años había huido de sus errores, alimentando el ciclo interminable de culpa y remordimiento. El laberinto no lo tenía atrapado. Era él quien había creado esas paredes, quien había permitido que la culpa lo consumiera. Con lágrimas en los ojos, Lucas se enfrentó a su reflejo y lo dijo en voz alta por primera vez: «Me perdono». Las palabras resonaron en la oscuridad y algo cambió. Las paredes comenzaron a desmoronarse, los fantasmas se desvanecieron y la luz del espejo se hizo más brillante, envolviéndolo. De repente, Lucas sintió que el aire se aligeraba. El peso en su pecho desaparecía. Ya no era un prisionero de su pasado. Por fin, entendía que cometer errores era parte de ser humano, pero aprender de ellos y perdonarse a sí mismo era el verdadero acto de valor. Lucas despertó en el mismo lugar donde todo había comenzado, pero esta vez no había laberinto, no había fantasmas, solo una sensación de paz. Miró al cielo, respiró profundamente y supo que, aunque el camino no sería fácil, ya no huiría de su pasado. Aceptaría sus errores, aprendería de ellos y seguiría adelante. La culpa solo puede atraparte si tú se lo permites, pensó mientras el peso de sus errores se desvanecía. Esa verdad, ahora profundamente grabada en su mente y corazón, lo liberó de las cadenas invisibles que lo habían mantenido prisionero. Ya no era el hombre quebrado de antes. Con una renovada sensación de paz y propósito, levantó la cabeza hacia el horizonte, donde el pasado ya no podía alcanzarlo. Sus pasos, ahora firmes y decididos, marcaban el inicio de una nueva vida. Una vida que construiría sobre la base del perdón y la esperanza.